El especial comienza con una voz anunciando la competencia organizada por el International Tournament Organization, la cual está ubicada en el Tenkaichi Wakai, que se traduce como torneo de comida, y es un juego de palabras sobre el Tenkaichi Budokai, que son los torneos de artes marciales de Dragon Ball. El anunciador explica que el ganador de la carrera recibirá la legendaria carne de Yuikatul, que se dice es la más deliciosa que existe. La carrera comienza y de pronto se forma un gran agujero en el punto de partida. Este había sido hecho por un insecto gigante. La mayoría de los participantes quedan atrapados en el agujero, pero se ve que algunos sí pudieron escapar. Entre ellos están Bishokuya, Toriko, Suni, Rin la hermana de Suni y Komatsu, el compañero de Toriko, seguidos por la banda de los Mugiwara, Luffy, Sanji, Chopper, Nami, Franky, Brock y Zoro. Luffy y Toriko se saludan, ya que se habían conocido anteriormente en otro crossover, y luego se ve que delante de ellos había otro competidor, que era ni más ni menos que Goku. También estaban Gohan, Goten, Trunks y número 18. Enseguida se muestra el mapa de la isla, y el anunciador explica que los participantes son libres de ir por cualquiera de los 3 caminos, y que todo se permite excepto volar. El primero en llegar al centro de la isla será el campeón. En ese lugar había un enorme estadio lleno de espectadores y se revela que el anunciador era el mismo de los torneos de artes marciales de Dragon Ball, quien estaba sentado junto a Mansam, el jefe de Igo, los organizadores del evento, y junto a ellos estaba el hombre más fuerte del planeta, Mr. Satan. En las gradas se ve a Piccolo hablando con Krillin, quien se pregunta si la carne del Yuikatul en verdad será tan buena. Junto a ellos estaba Koko, un Bishokuya amigo de Toriko, quien les explica que esa carne proviene de un tipo de ganado que solo come alimentos de clase superior de alto valor, y por eso su carne es más deliciosa. Robin, quien estaba al lado junto con Usopp, comenta que es por eso que la venden a un elevado precio, y en la pantalla del estadio se ve a Nami hablando de que escuchó que la Yuikatul come incluso joyas valiosas, y por eso sus huesos valen miles de diamantes. Krillin comenta que entonces era por eso que 18 también entró a la carrera. Los participantes llegan a un cruce, donde tienen que elegir si ir por un acantilado, un bosque lleno de bestias o un desierto enorme. Goku, Toriko y Luffy deciden subir por el acantilado, mientras Gohan, Komatsu, Sanji y la anciana Setsuno deciden ir por el bosque, donde se topan con un mono gigante. Gohan se prepara para luchar, pero Setsuno lo detiene, diciéndole que esa criatura se calma si se hacía en su apetito, por lo que Sanji y Komatsu le preparan mucha comida para que los deje pasar. Mientras tanto, en el desierto, el maestro Roshi y Brock fingen estar muriéndose para tratar de manosear los pechos de Nami y ver las bragas de Rin, pero ellas los mandan a volar de una patada. A su vez, Franky empieza a coquetear a 18 por ser una cyborg. ¡Qué idiota! En otro lado, Goten y Trunks deciden fusionarse sin razón, dejando maravillado a Chopper, quien les pide que les enseñe a hacerlo, y al decirle que necesita un compañero, empieza a suplicarle a Sunny que se fusione con él, pero este no quiere, porque la fusión le pareció repugnante. Mientras tanto, Goku, Luffy y Toriko seguían subiendo la montaña, y Goku llevaba la delantera, pero al llegar a la cima, recibe un llamado de Kaiosama, diciéndole que aparece una criatura con un ki increíblemente fuerte que amenaza al universo. Así que Goku se teletransporta para allá, dejando muy confundidos a los otros dos que no entendieron qué pasó. En el bosque, la reportera Tina ve a Zoro, quien se había perdido, y se topó con Zebra, un Bishokuya extremadamente violento. A su vez, llega Vegeta, quien estaba molesto porque nadie le avisó de ese torneo. Al verse, no pueden evitar ponerse a pelear. La señal se pierde, y Mr. Satan dice que eso fue un truco de magia. Toriko y Luffy llegan juntos al estadio, seguidos por Goku, quien dice que venía de salvar el universo. Los 3 llegan a la meta al mismo tiempo, por lo que para decidir al ganador, Mansam decide que tengan una pelea. El estadio se transforma en una plataforma de artes marciales y aparece una especie de cristal para proteger a los espectadores. El temblor que se produce provoca que Mr. Satan se caiga y aterriza en la plataforma, haciendo que todos se emocionen, creyendo que quiere pelear. El anunciador dice que las reglas serán las mismas que los torneos de artes marciales, donde solo pierden si se rinden o se caen de la plataforma. La pelea inicia y Goku se lanza a darle un puñetazo a Luffy, sorprendiendo saber que su cuerpo se estira. Luffy responde con un cabezazo y después Toriko golpea a Goku con un puño de clavos. Al principio parece que Goku lo bloqueó, pero después recibe una serie de impactos que eran el efecto retardado de ese ataque. Goku se emociona al ver que ambos usan técnicas raras. Luffy activa la segunda marcha y usa su Jet Bazooka contra Toriko. Este responde usando su pierna cuchillo, pero Luffy y Mr. Satan la esquivan. Goku corre a darle un puñetazo a Toriko,
Luffy intenta golpear a Goku con su pistola Jet, pero este le da un rodillazo antes de que lo haga. Toriko y Luffy empiezan a atacar juntos a Goku, pero antes de que lo tiren por la plataforma, él salta y les lanza un ataque de energía. Luego de eso, deciden pelear en serio. Goku se transforma en Super Saiyajin y dispara un Kamehameha, mientras que Toriko ataca con su puño de clavos y Luffy con su ametralladora para elefantes. El choque de los tres ataques provoca una enorme explosión y al disiparse el humo, se ve que los tres están fuera de la plataforma. Parece que volvió a haber un empate, hasta que el anunciador ve que Mr. Satan seguía parado en un pedacito de la plataforma que no alcanzaron a destruir, y por lo tanto él era el ganador. Al final, Mr. Satan decide compartir la carne con todos, y Komatsu y la anciana Setsuno la cocinan de muchas formas diferentes para que todos la disfruten. Mientras comen, se ven algunas escenas graciosas, como que Nami se quedó con un pedazo de los huesos de la criatura para venderlos, y que Franky dijo que prefería la cola en vez de la carne, así que Majin Buu convirtió su comida en refresco de cola. Goku y Luffy hablan de lo deliciosa que es la carne, y Toriko les dice que lo que hace que sepa tan bien es que la coman todos juntos. De pronto, Robin, Piccolo y Coco se acercan a Mansam para preguntarle cuál era el verdadero objetivo de la competencia, y por qué quería reunir a tanta gente con un ki diferente. Él le responde que la competencia se hizo para que la Igo pudiera capturar a la Kami. De pronto aparece una pequeña criatura parecida a un pez globo. Toriko explica que ese es un legendario Akami, un feroz pez con un apetito tan profundo como el mar, y es capaz de devorar cualquier cosa. Mr. Satan y Usopp se acercan creyendo que se ve inofensivo, pero este gruñe y los ataca con sus tentáculos junto con Gohan. La criatura absorbe su energía y se transforma haciéndose más fuerte. Setsuno les explica que el Akami se alimenta de la energía de seres vivos y por eso crece rápidamente. Luffy, Goku y Toriko tratan de atacarlo, pero esquiva todos sus ataques y escapa. Setsuno les explica que tienen que capturar a la Kami en menos de 30 minutos para que pueda ser un antídoto para su veneno, así que muchos se van a buscarlo. Sanji y Sunny lo encuentran y tratan de enfrentarlo. Piccolo llega para ayudarlos, lo atacan entre los tres y creen que lo vencieron, pero la criatura los atrapa y absorbe su energía. Coco y otros se dirigen a la costa para buscarlo, y de pronto Brook es atrapado por uno de los tentáculos del monstruo. La criatura sale de la cascada y ven que ahora cambió de forma y se convirtió en un Middle Toro. Coco intenta atacarla con sus ataques de veneno, pero los esquiva y les roba la energía a él y a Brook. Los niños se fusionan para pelear, pero en eso aparece Franky, montado en el Franky Shugon, y ya que es un robot y no un ser vivo, el monstruo no puede absorber su energía, así que Franky se prepara para dar el golpe final usando su Radical Beam, pero para esto tenía que salirse del robot, así que el monstruo termina absorbiendo su energía en cuanto sale. Gotenks usa el ataque kamikaze de los superfantasmas y se confía en que ganó, pero la criatura lo atrapa y también le roba la energía. Más tarde, Toriko lo encuentra, pero el monstruo ya se había vuelto gigante. Luffy y Goku llegan para ayudar, y Toriko les dice que el monstruo ya alcanzó su forma final de Big Toro, que se supone que es de cientos de veces más poderosa y deliciosa que el Middle Toro. Lo atacan entre los tres, Goku lo manda a volar con sus golpes y luego le dispara un Kamehameha para empujarlo hacia el cielo, donde Toriko lo recibe con sus puños de clavos y Luffy lo remata con su pistola para elefantes. Creen que ya ganaron, pero mientras buscan dónde cayó, reciben un fuerte golpe. Resulta que la criatura había alcanzado una nueva forma, el Super Big Toro, y ahora era mucho más fuerte y rápido, e incluso era capaz de disparar rayos de energía. Toriko explica que eso pasó porque la criatura absorbió todos sus ataques y se desarrolló aún más, ya que al parecer no solo absorbía la energía de los seres vivos, sino que también absorbía el daño que recibía para hacerse más fuerte. Dice que si no lo detienen, seguirá creciendo hasta absorber a todo ser viviente del planeta, y que la única forma de vencerlo es golpeándolo con un ataque tan poderoso que no pueda absorberlo. Entonces Goku les pide que ganen tiempo, mientras reúne energía para hacer la Genkidama. Luchan contra el monstruo para entretenerlo, pero de pronto Goku dice que algo extraño pasa, ya que no puede reunir más ki, y Toriko se da cuenta de que el monstruo está absorbiendo la energía de la Genkidama. Goku les pide a todos en la isla que le den su energía, así que todos levantan sus manos para dársela. Una vez completa, Goku se la arroja, pero el monstruo intenta comérsela. Luffy y Toriko lo atacan por ambos lados, dándole una serie de golpes con todas sus fuerzas para impedir que se la trague. Goku se transforma en Super Saiyajin fase 3 y le lanza un Kamehameha directo a la boca para que se la coma junto a la Genkidama, y el monstruo finalmente es derrotado.
Los tres terminan en el suelo exhaustos y dicen que están hambrientos. Más tarde cocinan al monstruo y se lo comen entre todos. Se ven más interacciones graciosas entre los personajes, como Nami enojándose al escuchar que Sanji hizo salsa usando los huesos del Yucatul, Franky creciéndole el cabello por probar la melon cola que Sonny le dio, y también Goten y Trunks jugando con el Franky Shugon. Nuevamente Toriko dice que aunque la carne del Victoro es muy sabrosa, lo que le hace realmente deliciosa es que la coman todos juntos. De pronto se preguntan ¿dónde está Zoro, Zebra y Vegeta? Y se dan cuenta que seguían luchando en el mismo lugar, terminando así este especial.